Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Lo cierto es que no tenía nada claro analizar de nuevo esta situación, que ya se me empieza a hacer un poquito bola, se me empieza a hacer un poco bicho bola, ya se me empieza a hacer cansino este asunto. Pero bueno, me he despertado con ganas de hablar sobre la nueva situación de Sergio Ramos con el Real Madrid, donde, como habéis podido ver en varios programas, nivel radio, webs, tele, chiringuito en particular, pues parece ser que Sergio Ramos, digamos, que ha reculado, ha echado hacia atrás, pues, todas esas situaciones donde él parecía que tenía la sartén por el mango, pero la realidad para él ahora mismo es muy cruda. Porque si antes a lo mejor él pensaba que tenía peso en la negociación en algún momento, donde él parece ser hace 2 meses y medio, 3 meses, dijo que el Real Madrid era proyecto sin él, pues claro, él ahora se ha visto en una situación donde ha tenido una lesión, una operación y muy poco minutaje en este 2021, con solo un partido titular. Se ha visto en una situación donde a lo mejor, nadie le va a ofrecer el salario que él exige, o que él pide al Real Madrid, o que él pedía al Real Madrid, porque parece ser que Sergio Ramos ha reculado y estaría dispuesto a firmar por un año con la reducción salarial del 10%, la cual, por ejemplo, ya sabéis si firmó Luka Modric. Y es que perro ladrador, poco mordedor. Y hay jugadores que hablan poco y dicen mucho, y viceversa. Unos que hablan mucho y dicen poco. O dicen más bien cosas malitas sobre su actitud y compromiso con el club, como es el caso de Sergio Ramos, que a nivel de compromiso, para mí, ha cambiado diametralmente con respecto a hace tiempo, y donde el club, siempre os digo que está por encima de todos. Estaba por encima de Cristiano Ronaldo y está por encima de Sergio Ramos. Y las cuestiones relacionadas con el orgullo, vamos a ver hasta dónde le llevan a Ramos, que a mí me da la sensación que le van a llevar hasta el punto de no hacer una llamada al presidente y decirle: venga, presi, acepto esta situación, y venga, el Madrid está por encima de todo y yo como en casa en ningún sitio. Pues no tengo esa percepción, más allá de que él internamente quiera eso. Más allá de que Sergio Ramos en realidad ya ve todas las situaciones agotadas y que su sitio está en el Real Madrid. Pero esto lo tenía que haber visto hace tiempo. Hace mucho tiempo. Que como en el Real Madrid, en ningún sitio. Y que fuera del Real Madrid hace mucho frío. Que se lo digan a Cristiano Ronaldo. Y sí, hemos sufrido. La salida de Cristiano, evidentemente, ha sido un impacto brutal. Pero también tengo la percepción y la sensación de que la salida de Sergio Ramos, por traumática que sea como líder, a nivel deportivo, por suerte o por desgracia, se ha ido fraguando. Y creo que más bien por suerte, porque tanto Nacho como Militao han ido sustituyendo de manera más que eficiente a Sergio Ramos. Y no hay que olvidar que a día de hoy todavía Rafa Varane sigue siendo jugador del Real Madrid. Y no hay que olvidar que ha llegado David Alaba, titular en el Bayern de Múnich. Es decir, que el Real Madrid a día de hoy, insisto, a día de hoy tiene opciones para jugar en el centro de la defensa. Y si quedaran estos 4 futbolistas como los 4 centrales titulares, más la opción residual de Mendy, que puede jugar de central, yo creo que el puesto de central estaría totalmente garantizado. Y no creo que echáramos sinceramente de menos al Sergio Ramos actual. ¿Al de hace 2 años o 1 año y medio? Sí, pero es que la vida cambia muy deprisa y cambia muy rápido. Fíjate si cambia rápido y deprisa, que Sergio Ramos tenía para él mismo la sartén por el mango y ahora el mango quema. Muy caliente está y no lo puede sostener. Y ahora depende de una llamada de él o del Real Madrid, cosa que dudo que se vaya a efectuar. Como os digo y os dije en otros vídeos, agradecimientos a una leyenda, pero el presente es el presente. Y Sergio Ramos, digamos que no ha cumplido con aquello, y ahora me va a explicar, de jugaría hasta gratis en el Real Madrid. Y no estoy diciendo que juegue gratis, es de perogrullo, pero cuando hablas de que jugarías gratis en el Real Madrid, al final la cuestión económica y las cuestiones contractuales para ti tienen que ser lo de menos. Porque si has mamado el Real Madrid desde pequeñito, porque no hay que olvidar que este chico llegó con 18 años al Real Madrid, pues para ti jugar en el Real Madrid es lo más grande. Y poco no ibas a cobrar. Y por cierto, y cierro el vídeo, todo lo que se ha barruntado y se ha rumoreado con respecto a que Sergio Ramos ha hablado con compañeros de cara a que no acepten la rebaja salarial, le deja en muy mal lugar.
Y no lo dice cualquiera, lo dicen ya varios periodistas que tienen información cercana al Real Madrid. Y cuando el río suena, agua lleva. Sergio Ramos, muchas gracias, pero ya creo que tanto a nivel deportivo como a nivel de clima, tu paso por el Real Madrid ha finalizado. Gracias, Sergio, gracias por todo.